Buenos días a todos. Buen día. Hi, hi, hi. Entonces vamos a continuar donde quedamos ayer. ¿Listo? Entonces el día de ayer lo que hicimos fue describir las características, digamos que eh, esenciales para definir qué es una reacción redox, ¿no? Que un elemento se oxida y que un elemento se reduce. Y entonces hacíamos juego con esta palabra, ¿cierto? Que aquel elemento que pierde electrones, o sea, que aumenta su número de oxidación, ¿cierto? Sí, que pierde, es el elemento que se está oxidando. Por ende, vendría siendo mi agente reductor. Pero aquel elemento que gana electrones, o sea, que está disminuyendo su número de oxidación, es el elemento que se está reduciendo y por ende será mi agente oxidante. Entonces aquí es clave siempre tener en cuenta que en una reacción química de este tipo deben ocurrir las dos cosas. Si alguien se oxida, por obligación alguien se tiene que reducir y viceversa. ¿Listo? Porque esos electrones que se transfieren durante la reacción química pues no se pueden perder. Si alguien los pierde, alguien los tiene que ganar. Y clasificamos, digamos que estas reacciones redox en cuatro tipos por ahora, ¿cierto? Que hablamos de reacciones de combinación, cuando tengo dos o más reactivos que se convierten en un solo producto. Hablamos de reacciones de descomposición, cuando tenemos un solo reactivo y se me forman dos o más productos, ¿cierto? Hablamos de reacciones de combustión, en donde uno de los reactivos tiene que ser sí o sí la molécula de oxígeno, ¿cierto? Y entonces hablábamos también que generalmente estas reacciones son exergónicas o exotérmicas que liberan energía ya sea en forma de calor o de luz. Y en la que quedamos el día de ayer son las de desplazamiento. Que ese desplazamiento puede ser de tres tipos. Podemos tener desplazamiento de hidrógeno, podemos tener desplazamiento de un metal o podemos tener desplazamiento de un halógeno. Estas dos primeras, hidrógeno y metal, dependen de los potenciales de reducción de los diferentes elementos. Y estos potenciales de reducción están expresados, están resumidos en algo que se llama la serie de actividad. En el caso nuestro, esa serie de actividad, entonces nosotros la teníamos de la siguiente manera, ¿cierto? Esta serie de actividad me muestra la fuerza reductora, en este caso de esta imagen, que los elementos que más arriba estén de esta serie de actividad tienen mayor fuerza reductora, actúan mejor como agentes reductores. Y si son mejores agentes reductores, quiere decir que estos elementos son los que se oxidan con facilidad. Y para que haya un desplazamiento o de hidrógeno o de metal, el elemento que lo pueda desplazar tiene que estar arriba del otro elemento, ¿cierto? Entonces hablamos, por ejemplo, el día de ayer, que si yo tengo, por ejemplo, potasio, ¿cierto? Y yo ese potasio lo agrego, vamos a exagerar aquí, en ácido en donde esté presente el ion o aquí el hidrógeno con número de oxidación más uno y aquí yo utilizo potasio que es metálico, ¿cierto? Como el potasio está por arriba del hidrógeno en su serie de actividad, quiere decir que tiene mayor poder reductor, actúa mejor como un agente reductor. O sea que el potasio es capaz de reducir al hidrógeno para convertirse, el hidrógeno más uno, para convertirle en hidrógeno cero, que es una molécula diatómica, hidrógeno gaseoso. Lo desplazo.
Recuerden que la forma común del hidrógeno es diatómico, por eso sale de esa manera. Y como el potasio es capaz de reducir al hidrógeno, ¿cierto? Entonces él se va a oxidar. ¿Se va a oxidar aquí? A su número de oxidación más uno, que es el único que tiene. Entonces en este caso se me formaría cloruro de potasio. Esto es una reacción de desplazamiento de hidrógeno porque sale hidrógeno, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, tengo cadmio y yo lo pongo en una solución que tenga, por ejemplo, nitrato de zinc, que es este de acá, cadmio metálico, ¿cierto? Probablemente tóxico, digamos que es cero. Aquí el zinc, el único número de oxidación con el que trabaja es más 2. Vamos a la serie de actividad. Y entonces vamos a ver, ¿será que el cadmio es capaz de reducir el zinc para desplazarlo? Entonces nosotros nos fijamos en la serie de actividad, el cadmio está por acá, ¿cierto? El zinc está por arriba del cadmio, que significa que el cadmio no lo puede reducir, porque el zinc tiene un mayor poder reductor. Entonces aquí no ocurre ninguna reacción química. Pero si nosotros pusiéramos la reacción al revés, o sea, que fuera el zinc metálico, ¿cierto? Y lo combináramos con una solución que tuviera el cadmio más 2 acá, nitrato de cadmio, por ejemplo, entonces aquí sí puede ocurrir, porque el zinc sí es capaz de reducirlo. Entonces la reacción al revés sí ocurriría. El zinc lo puede reducir porque está debajo de él. Se me va a formar aquí el nitrato de zinc y como subproducto, pues el cadmio se va a reducir y me va a quedar como cadmio cero. Y aquí lo que vamos a tener nosotros es una reacción en donde hay un desplazamiento de metal. Pero fíjense que el esquema de estos dos tipos de reacciones químicas es el mismo. Solamente debemos tener en cuenta esta serie de actividad, ¿cierto? Y los elementos que están arriba son los únicos que son capaces de desplazar los elementos que están abajo, no al revés. ¿Listo? Entonces en eso quedamos ayer, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta está ahí? ¿Alguna preguntita? Listo, vale. Entonces voy a borrar por acá. Voy a mostrar los dibujitos que tenía aquí. Bueno, aquí hay una reacción de desplazamiento, la del zinc y la del cobre. Hierro con cobre, el hierro tiene que estar por arriba, aquí el zinc también está por arriba. Y aquí un meme que me encontré en Instagram respecto a eso precisamente. ¿Sí? Zinc desplaza al cobre. ¿Listo? Señor Santiago. Santiago. Bueno, vamos a continuar. Bueno, es que ahí empieza a aumentar la reactividad, ¿sí? Entonces los elementos que están arriba, como su poder reductor es muy grande, se oxidan con mucha facilidad, ¿sí? No, reaccionan con cualquiera. O sea que antes son los más reactivos de todos, porque inclusive pueden reaccionar con agua fría, no necesitan ese impulso o esa energía necesaria para reaccionar como si lo necesita, por ejemplo, el zinc. Si yo pongo zinc en agua fría, reacciona muy lentamente, pero si yo lo caliento, reacciona más rápidamente, ¿sí? Pero el litio, sí, si usted lo pone en agua fría o en ácido, en lo que sea, él va a oxidarse porque su poder reductor es supremamente alto. O sea, no importa. ¿Listo? Y el último desplazamiento que vamos a ver aquí es el desplazamiento de halógeno. Y entonces ustedes saben que los halógenos son muy poquitos los elementos que corresponden a los halógenos, los del grupo 17, ¿cierto? Y entonces nosotros vamos a ver aquí flúor, cloro, bromo y yodo.
Y entonces, ¿qué es un desplazamiento de halógeno? Pues que un halógeno puede desplazar a otro halógeno en una fórmula química. ¿Y eso va a depender de qué? Va a depender que el elemento más pequeño y más electronegativo de ese grupo, más reactivo, es capaz de desplazar a todos los tres halógenos que están debajo de él. El cloro, que es el que sigue en esta secuencia, ¿cierto? No puede desplazar al flúor, no lo puede desplazar, pero sí puede desplazar al bromo y puede desplazar al yodo. Y entonces, ¿de qué depende la fuerza en la que se puedan desplazar los diferentes halógenos? Que el elemento más electronegativo y más pequeño entre ellos es capaz de desplazar al elemento menos electronegativo y más grande en esas reacciones químicas. Es decir, recuerden que aquí hablábamos de los metales que tienen número de oxidación positivo, generalmente. En el caso de los halógenos, pues el más común de todos es su número de oxidación -1. Todos trabajan con -1. Y entonces en este caso lo que vamos a ver es que el elemento que sea más pequeño y más electronegativo en su estado normal, con número de oxidación 0, es capaz de reducirse. O sea que aquí lo que nosotros vamos a ver es algo diferente a los metales. Aquí lo que vamos a ver es el poder oxidante que tienen estos elementos. ¿Listo? O sea que el que mayor poder oxidante tiene de los cuatro es el flúor y el que menor poder oxidante tiene de los cuatro es el yodo. ¿Listo? Si tiene mayor poder oxidante, ¿qué quiere decir? Que oxida al otro elemento y durante el proceso él se va a reducir. Entonces miremos, por ejemplo, el cloro aquí. El cloro está en estado cero, ¿cierto? Número de oxidación cero. Y aquí tenemos una sal en donde está el ion bromuro, ¿sí? Número de oxidación común para los halógenos. Como el cloro es más pequeño, ¿cierto? Más electronegativo, tiene un potencial de oxidación más grande, entonces, ¿qué va a pasar? Que el cloro es capaz de oxidar al ion bromuro para formarme el bromo con número de oxidación cero. Y en este caso hay que darse cuenta que también recuerden que los halógenos todos son moléculas diatómicas. ¿Listo? El flúor y el cloro en estado normal, a condiciones normales, son gases. El bromo a condiciones normales es un líquido y el yodo a temperatura ambiente, condiciones normales, es un sólido. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer el cloro es oxidar ese bromuro a formar bromo y durante el proceso, pues el cloro se va a reducir. ¿Reducir a quién? Al ion cloruro. ¿Listo? Entonces el cloro es capaz de desplazar al ion bromuro y el cloro es capaz de desplazar al ion yoduro. ¿Listo? Entonces aquí ocurre exactamente lo mismo. El poder como agente oxidante del cloro es mayor, entonces lo que va a hacer es oxidar al ion yoduro para formarme yodo y durante el proceso pues el cloro se reduce para formar el ion cloruro. Siempre aquí serán -1 y aquí siempre serán 0. ¿Listo? El bromo, al único que puede desplazar en esta serie es el ion yoduro. Entonces aquí ocurre exactamente lo mismo. El poder como agente oxidante del bromo es mayor que la del ion yoduro. Y entonces lo va a oxidar, ¿cierto? Lo va a oxidar a yodo diatómico, número de oxidación 0. Y en el proceso el bromo 0 se va a convertir en bromo -1. Se va a reducir. Entonces, fíjense que aquí cambia un poquito. En los metales, como el número de oxidación más común es positivo, aquí hablamos es del poder reductor, que sí es capaz de reducir al otro elemento. En los halógenos hablamos es del poder oxidante. Mientras más pequeño, más electronegativo, su poder oxidante es mayor. Y por eso es que les digo que el bromo puede desplazar a los otros tres, el cloro solamente al bromo y al yodo, y el bromo solamente puede desplazar al yodo. El yodo, como es el que menos fuerza oxidante tiene, él no desplaza a nadie en esta reacción química. ¿Listo? Fíjense que aquí es un poquito más sencillito porque solamente hay que tener en cuenta estos cuatro elementos que hacen parte de los halógenos, nada más. Porque no quedan unidos en donde
¿En dónde, Santiago? Ah, en el último, porque es que aquí en el último es como si tuviéramos los iones netos, ¿sí? Vean que aquí yo tengo bromuro de potasio, aquí tengo yoduro de sodio, y como es un desplazamiento, quiere decir que es un intercambio simple, ¿sí? Un halógeno desplaza al otro halógeno. Por eso aquí al final el producto ahora será el ion potasio, ya no con el ion bromuro, sino con el ion cloruro. Aquí el ion sodio ya no tiene el ion yoduro, sino el ion cloruro. Pero si usted se fija aquí, aquí no está la parte positiva de esta molécula, está solamente el ion yoduro negativo. Quiere decir que aquí lo que me está mostrando este ejemplo es una ecuación iónica neta, porque el ion sodio sería un ion espectador. Ahí no lo estamos teniendo en cuenta, pero obviamente si aquí hubiera un ion positivo, cualquiera, ¿cierto? El bromuro este estaría unido ahora a ese ion positivo y el yodo pues es el que va a quedar desplazado y va a quedar solo. Porque aquí, recordemos que hablamos de un intercambio simple. ¿Listo? Un elemento desplaza al otro elemento. Su poder oxidante depende del potencial de oxidación. Entonces, cuando yo tengo una reacción redox, ¿sí? Por ejemplo, para que ocurra una reacción redox y hablando del potencial, yo tengo que tener, para poderlos medir, ¿no? Porque eso tiene también un valor cuantitativo, solamente que esa tabla hace una comparación meramente cualitativa, pero los potenciales se miden en voltios, y entonces yo los puedo medirlos en voltios utilizando un multímetro, por ejemplo. Entonces aquí es cuando yo utilizo un electrodo que funciona como ánodo, tengo un electrodo que funciona como cátodo, en el cátodo ocurre la reacción química, en el ánodo ocurre la oxidación química, tengo un puente. Entonces, cuando yo hago una celda electroquímica de este tipo, yo puedo ver aquí tengo la pareja o el elemento que se va a oxidar, aquí tengo el elemento que se va a reducir y yo mido el potencial generado en esta celda electroquímica. Y ese potencial yo lo asocio a cada uno de estos valores. Y dependiendo, pues obviamente el valor que se mida, pues hay una diferente escala que me mide precisamente esos potenciales. Entonces, en este caso, bueno, les voy a mostrar aquí rápidamente. Tu, tu, tu. Voy a mostrar aquí rápidamente una cosita que nos demos. Tu, 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 tu. Que aquí están las celdas electroquímicas, galvánicas. Aquí, esta tablita que está acá, esta grandotota, es como una tabla un poquito más completa de la que está aquí. Aquí solamente me está mostrando la seriatividad de algunos elementos, pero no me muestra el potencial. Aquí sí me está mostrando el potencial que tienen cada uno de ellos. Y es un potencial que se puede medir de manera experimental. Entonces, si nosotros vemos por aquí, mm, vean que el litio es el que más arriba está por acá. Y fíjese que aquí dice que aumenta su fuerza reductora, porque ese potencial de reducción que yo mido en voltios es el más grande de todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se mide. Y lo único que se hace es comparar. Vean, el litio es el que él tiene el potencial más alto de todos negativo. Y el flúor por aquí es el que tiene el potencial más positivo de todos. Y fíjense que aquí la flechita indica que aumenta la fuerza oxidante. Entonces el flúor, si yo lo comparo con el cloro, lo comparo con el bromo o lo comparo con el yodo, ¿sí ven? Los valores netos de sus potenciales asociados de reducción. Vean que el flúor tiene el mayor potencial, o sea que es el mejor agente oxidante, y aquí el yodo, pues es el menor agente oxidante. Sí, con un multímetro, literal, literal. Aquí nosotros tenemos, pero es que aquí la explicación es larga, pero bueno, eso se puede medir, esos potenciales de reducción, con,
con un multímetro y lo que yo hago es comparar el potencial de reducción de lo que ocurre en el cátodo y el potencial de reducción de lo que ocurre en el ánodo. Y de esa manera puedo medir esos potenciales asociados a cada de las reacciones químicas. Entonces yo sé que el potencial de reducción del zinc, porque se puede medir, es de menos 0,76 voltios. Y el potencial de reducción del cobre es de 0,34 voltios. Y a partir de esas medidas es que se construye precisamente esa serie de actividad. Y por eso uno puede decir, a partir de esta imagen, qué elementos pueden reducir o qué elementos pueden desplazar a los otros. Por eso aquí está por acá el litio, si ven, todos estos elementos, aquí va disminuyendo su potencia, bueno, se va haciendo más, menos negativo, y por acá, ¿dónde está el hidrógeno que se me perdió? Aquí. Entonces, todos estos elementos tienen mayor poder reductor. Entonces, el elemento que está aquí puede reducir a los elementos que están allá. Pero si nosotros lo vemos por el otro lado, ¿cierto? Con el potencial de oxidación, pues es al revés. El flúor es capaz de oxidar a todos los elementos que están allá. En este caso, pues hablamos es precisamente del desplazamiento de halógeno, entonces lo único que nos interesan son los halógenos que están aquí, ¿sí? Porque estamos comparando sus potenciales y estamos viendo cuál tiene una mayor fuerza oxidante. Sí, esto ya es un poco más de manera cuantitativa. La otra tabla que tenemos al otro lado ya es de manera cualitativa. O sea, el litio, no, el litio es el más reductor. El flúor es el más oxidante. Es al revés. Sí, lo que está aquí. Aumenta la fuerza reductora. Aquí no están los halógenos, pero aquí sí está el otro. Solamente los metales. El litio es el que está más arriba, tiene mayor poder reductor, es el mejor agente reductor, ¿cierto? Por eso puede reducir a todos los que están abajo. O sea que durante el proceso el litio es el que se va a oxidar, ¿sí? Porque es el mejor agente reductor. En el caso de los halógenos, como es al revés, porque ellos son negativos, pues lo que vamos a tener, el que tiene el mayor poder oxidante es el flúor, perdón, y entonces él es el que puede oxidar a todos los demás halógenos. Y la serie sigue este orden. El cloro puede oxidar a estos dos y el bromo solamente puede oxidar a este. Porque en esa serie de actividad, pues el que sí puede oxidar a todos los elementos es el flúor. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de los halógenos, como son no metales, hablamos es de su poder oxidante. Y cuando hablamos del resto de los elementos que son los metales, todos estos de aquí, hablamos es de su poder reductor. Sí. Ahorita tengo varias reacciones para que las miremos entre todos y veamos qué se puede formar y de qué tipo son. ¿Listo? La última reacción de la que vamos a hablar, la última subclasificación, la número 5, son las reacciones de desproporción. O también se pueden llamar reacciones de dismutación. ¿Listo? Desproporción o dismutación. ¿Qué son reacciones de desproporción y dismutación? Es cuando yo tengo un elemento en una reacción química particular y ese elemento es el que se oxida y se reduce al mismo tiempo en la reacción química. Y entonces, ¿qué elementos tienen como mayor probabilidad de sufrir este tipo de reacciones químicas? Entonces, por ejemplo, el manganeso que tiene muchos números de oxidación, el cobre, sobre todo el cobre más uno por aquí, los números de oxidación del oro y el mercurio, y estos elementos, nitrógeno, chino, fósforo, azufre, cloro, bromo y yodo. Esos elementos tienen mayor probabilidad de que les ocurra esto, que se oxidan y se reducen al mismo tiempo. No, Anfóteros hace referencia al comportamiento ácido básico, o sea que bajo ciertas condiciones se pueden comportar o como ácidos o se pueden comportar como bases. Entonces aquí es diferente. Aquí lo que decimos nosotros es que el elemento se puede desproporcionar o se puede dismutar. ¿Listo?
corresponde precisamente a esto. Les voy a poner aquí una reacción para que nos demos cuenta un poquito qué es lo que ocurre ahí. Entonces, por ejemplo, este compuesto que está aquí se llama peróxido de hidrógeno, ¿sí? El componente activo del agua oxigenada. Entonces, el peróxido de hidrógeno. ¿Listo? Ahí en los peróxidos, recuerden la regla número 3, es donde el oxígeno puede tener número de oxidación -1. ¿Listo? Recuerden que la mayoría de compuestos es -2, pero en los peróxidos, que son muy poquitos en inorgánica, por ahí los de metales alcalinos y ya, la mayoría de peróxidos son orgánicos. Entonces aquí lo que nos vamos a tener es -1. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que ese peróxido de hidrógeno, pues recuerden que se utiliza como desinfectante, ¿cierto? Unas heridas y todo lo demás, aunque no se debería usar directamente. Pero ¿qué pasa? Que él se descompone con la luz. Si uno obtiene luz por aquí, radiación ultravioleta, él solito se empieza a descomponer. No es muy inestable en solución acuosa. Y entonces fíjense que es una reacción de descomposición. ¿Por qué es una reacción de descomposición? Porque a partir de un reactivo estamos obteniendo dos productos, ¿cierto? Pero también es una reacción de desproporción. ¿Por qué? Porque cuando se descompone el peróxido de hidrógeno se forma agua y se forma oxígeno. Y si nosotros miramos los números de oxidación, aquí el de lo es -2 y aquí el de lo es 0. Entonces fíjense que al mismo tiempo durante la reacción química el oxígeno pasó de -1 a 2. O sea que durante el proceso el oxígeno se redujo. Pero el otro oxígeno, porque vean que son dos aquí, bueno, realmente son 4, 2 por 2, 4. Los otros oxígenos, ¿qué pasó con los otros oxígenos? Se oxidaron para formarme oxígeno cero. Entonces, fíjense que durante el mismo proceso, el mismo elemento sufre reducción y sufre oxidación. Eso es lo que significa una reacción de desproporción, que le ocurre al mismo elemento. ¿Listo? Es, por ejemplo, también con el cloro. Aquí el cloro es cero, ¿cierto? Cloro gas. Yo lo puedo combinar con una base, que sería hidróxido de sodio, de amonio, de lo que sea. ¿Listo? Entonces aquí el cloro reacciona con esta base de aquí y me forma el ion hipoclorito, que es este de acá, el ion cloruro y me forma agua. ¿Qué pasó durante el proceso? El cloro, aquí hay dos átomos de cloro, ¿cierto? Uno de esos cloros, ¿qué le pasó a uno de esos cloros? Pasó de estado de oxidación cero a +1, o sea que se oxidó. Y el otro cloro pasó de cero a -1, o sea que ¿qué le pasó? Se redujo. Entonces vean, durante la misma reacción química, el mismo elemento sufre oxidación y sufre reducción. Eso es lo que significa una dismutación. Por su poder oxidante, Santiago, porque digamos que termodinámicamente la forma más estable del peróxido del oxígeno es cuando está a -2. O sea que el potencial asociado a esa reducción del -1 al -2 es bastante grande. O sea, es un buen agente oxidante. Eso es lo que significa. Y además, pues durante el proceso forma oxígeno, que también es un agente oxidante. ¿Qué parte, Juan? ¿Todo? Cambiemos de este color. Ah, no, lo que pasa es que Santiago me está preguntando que por qué se utiliza como desinfectante, porque es un buen agente oxidante. El potencial asociado a la reducción del ion peróxido es como de 1,7 voltios, que es supremamente grande. O sea que él puede oxidar una gran cantidad de compuestos. Entonces, en el caso de los microorganismos, pues debido a su poder oxidante, pues los puede, de alguna manera decir, los puede matar.
Porque acá es el ion hipoclorito, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con el ion hipoclorito? Que aquí tú vas a tener que ese ion hipoclorito, fíjate que aquí está negativo, ¿qué significa? Que los iones positivos los estamos obviando, ¿sí? Porque vendrían siendo iones espectadores, o sea que no los estamos teniendo en cuenta, ¿sí? Porque viene negativo aquí. En una ecuación molecular no puede estar solamente un ion, no podemos tener solamente una carga negativa o una carga positiva. Sí, porque las cosas no las venden así, siempre las venden unidas, siempre tiene que haber algo negativo y positivo. En este caso, en la reacción, tal cual como está escrita, no se está mostrando la parte positiva porque simplemente tenemos la ecuación iónica neta. ¿Sí? Entonces, en el caso del hipoclorito, aquí vemos que el ion hipoclorito tiene carga -1. ¿Y es por qué? Porque el oxígeno, su número de oxidación es -2. Entonces, para que sea -1 este ion, pues el cloro tiene que ser +1. De esa manera, +1 menos 2 me da -1, que es la carga que tiene ese ion hipoclorito ahí. Sí, sí, obviamente si fuera una reacción completa, ¿cierto? Si quisiéramos ver una reacción completa, aquí debería haber un ion positivo, digamos que hubiera sodio, que fuera hidróxido de sodio, ¿sí? O sea que aquí a la final se me va a formar hipoclorito de sodio, este sodio va a tener que compensar esta carga y aquí se me formaría cloruro de sodio. Y fíjense que aquí habría dos sodios, ¿cierto? Este 2 me multiplica todo y aquí tengo uno y aquí tengo uno. Si fuera una reacción completa, por ejemplo, ¿sí? Que tuviera el otro ion, solamente que si es sodio, pues el sodio actúa como un ion espectador, entonces en esta ecuación no se está mostrando precisamente ese ion espectador, como si fuera la ecuación iónica neta. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo de otra reacción de desproporción o dismutación, que es la del sulfato de cobre 1. Recuerden que el día de ayer hablamos del sulfato, el sulfato siempre va a tener carga -2, ¿cierto? El ion sulfato. ¿Qué significa? Que el cobre aquí en esta reacción química tiene número de oxidación +1. ¿Qué le pasa al sulfato de cobre +1 en solución acuosa? Que ese cobre +1, uno de esos cobres, se reduce para formarme cobre 0, pero el otro cobre que está aquí se oxida para formarme cobre 2. Entonces, fíjense que durante la misma reacción química, el cobre sufre las dos cosas, se reduce y se oxida al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que es una reacción de desproporción o de dismutación. ¿Listo? Que le ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Fíjense que aquí inclusive están los potenciales asociados a cada una de estas reacciones químicas, potenciales que se pueden medir de manera experimental. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Mal? ¿Se quedaron dormidos? Listo, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a clasificar unas reaccioncitas químicas que están por aquí. Vamos a ver, ¿listo? Simplemente mirándolas, las vamos a ver. Y entonces vamos a clasificarlas. Esta reacción que está aquí es una reacción redox, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden siempre una reacción redox se caracteriza porque hay cambio en el número de oxidación de los elementos que participan en esa reacción. Entonces aquí tenemos que el oxígeno es -2 y entonces el nitrógeno tendrá que ser sí o sí +1. Aquí el nitrógeno gaseoso libre tendrá número de oxidación 0. Aquí el oxígeno gaseoso libre también tendrá número de oxidación 0. ¿Qué tipo de reacción sería esta que está aquí? La de arriba sería una descomposición. ¿Listo? Entonces, muy bien, muchachos. Descomposición. Aquí, los elementos libres tienen número de oxidación 0. Aquí en el nitruro de litio, el litio es un metal alcalino, trabaja con +1, sí o sí. Está tres veces, significa que el ion nitruro debe tener sí o sí carga -3.
también están cambiando su número de oxidación. ¿Qué tipo de reacción sería esta? Una combinación. Perfecto. Combinación. ¿Listo? Esta C que está acá, ¿qué tipo de reacción sería? Bueno, de sustitución, sí. Sustitución o desplazamiento simple, muy bien, pero entonces sería un desplazamiento de qué tipo? Un desplazamiento de metal, ¿cierto? Porque el níquel aquí tiene número de oxidación cero, el plomo aquí tiene número de oxidación más 2. ¿Y qué pasó al final? Que el plomo ahora tiene cero y que el níquel tiene más 2. O sea que el níquel se oxidó y el plomo se redujo. Entonces aquí lo que pasa es que el níquel tiene mayor poder como agente reductor que el plomo y lo puede desplazar. Significa también que el níquel está por encima del plomo en esa serie de actividad, ¿cierto? En donde aquí aumenta el poder reductor. Entonces sería una de sustitución, como dice Santiago, o como me gusta decir a mí mejor, yo digo es una de desplazamiento, desplazamiento simple, pero desplazamiento simple ¿de qué? De un metal, ¿cierto? Y esta última, ¿qué vendría haciendo? Entonces aquí vemos que el oxígeno trabaja con -2, aquí el hidrógeno trabaja con +1, aquí el oxígeno trabaja con -2, y si el nitrógeno es -2, significa que el nitrógeno tendría que ser +4, ¿cierto? Aquí en los productos vamos a tener el ácido nitroso, donde el hidrógeno trabaja con -1, el oxígeno trabaja con -2, y entonces el nitrógeno para compensar las cargas tiene que trabajar con +3. Y aquí en el ácido nítrico, lo mismo, el hidrógeno es +1, el oxígeno -2, y entonces aquí el nitrógeno debe trabajar con +5. Entonces aquí, ¿qué pasó? Que el nitrógeno +4 que estaba aquí, vean, hay dos nitrógenos, uno de esos nitrógenos se redujo y el otro de los nitrógenos se oxidó. O sea que es una reacción de desproporción o de dismutación. ¿Listo? Puede llamar de cualquier manera, desproporción o dismutación. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos todo bien? ¿Todo good? Listo. Entonces pasemos aquí al otro ejercicio que está por acá. ¿Este qué tipo de reacción sería? Voy a borrar todo lo que está ahí. ¿Qué tipo de reacción sería esta que está acá? Cero, el hidrógeno +1, ¿cierto? Aquí el hidrógeno es cero y aquí el hierro es +2. Entonces, ¿qué le pasó al hierro? Se oxidó. ¿Qué le pasó al hidrógeno? Se redujo, ¿cierto? Como se está formando hidrógeno diatómico, el hidrógeno diatómico, recordemos que es un gas, ¿cierto? Entonces aquí lo que tenemos es una reacción de desplazamiento de hidrógeno. ¿Y por qué? Porque el hierro está por encima del hidrógeno en la serie de actividad y su poder reductor es mayor. ¿Listo? Esta que está por aquí, ¿qué vendría siendo? Está fácil, ¿cierto? Es una reacción de combinación o de síntesis, como dice Fercho, combinación. Tengo dos reactivos que me forman un solo producto. Aquí el azufre es cero, aquí el flúor es cero, aquí el azufre es +6 y aquí el flúor es -1. ¿Cierto? Entonces es una reacción de combinación. Esta C que está por aquí, entonces claramente se ve, tengo un reactivo, tengo dos productos, o sea que es una descomposición, ¿cierto? Pero además de ser una descomposición, también lo podemos ver de otra manera. Aquí el halógeno cloro trabaja con -1, los halógenos trabajan con -1, aquí el cobre es +1, aquí el cobre es cero y aquí el cobre es +2. Entonces, ¿qué le pasó al cobre? Se redujo
y se oxidó. O sea que además de ser una reacción de descomposición, también puede ser una reacción de desproporción o de dismutación. ¿Sí? Puede ser de los dos tipos. Ocurren las dos cosas, ¿vale? Y esta última que vendría siendo, entonces aquí lo que vamos a tener, vean, tenemos plata, tenemos platino. ¿Qué hizo la plata? La plata tenía cero y se oxidó, plata más uno. O sea que el platino se redujo, ¿cierto? De platino más 2 a platino cero. ¿Por qué? Porque la plata está por encima del platino en la serie de actividad, tiene mayor poder reductor. Entonces, ¿qué puede hacer? Lo puede reducir. Entonces, aquí lo que tenemos es una reacción de desplazamiento de metal. ¿Listo? Un desplazamiento de metal. ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahí? Listo. Y entonces, ahora, quiero que ustedes me respondan esta pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes reacciones de combinación? Porque fíjense que todas son combinaciones, ¿no? Vean, en todas se están combinando dos reactivos para formarme un solo producto. Entonces, ¿cuál de las siguientes reacciones de combinación no es una reacción redox? ¿Quién más quiere opinar por ahí? ¿Cuál no será una reacción redox entre esas cuatro? ¿Nadie más? Bueno, entonces, esta reacción que está aquí, la A, si ustedes se fijan, aquí tengo un elemento libre, aquí tengo un elemento libre. En la B, aquí tengo un elemento libre, aquí tengo un elemento libre. En la D, aquí tengo un elemento libre, aquí tengo un elemento libre. ¿Qué significa? Que aquí en A, B y D, los elementos libres tienen número de oxidación cero. Y en los productos, como lo que yo tengo aquí es una combinación de esos elementos, pues su número de oxidación ya no será cero, ¿cierto? Porque aquí ya cambia. Aquí es más 2 menos 2, aquí es más uno menos uno y aquí es menos 2 más uno. Están cambiando. Tengo átomos o moléculas o elementos libres mejor y aquí están cambiando su número de oxidación. O sea que esta sí es redox, esta sí es redox y esta también lo es. Tengo elementos libres que se combinan para formarme un compuesto. ¿Este qué tipo de reacción, si no es redox, qué tipo de reacción sería? Entonces, en este caso, Juan Pablo, no puede ser de precipitación en el sentido de que para que sea de precipitación tengo que tener un solvente. O sea que debería llevarse a cabo en solución acuosa, ¿cierto? Entonces, en este caso lo que tenemos es que el HCl, ¿cierto? El HCl es un ácido, ¿cierto? Se comporta como una sustancia ácida. ¿Qué significa? Que puede donar protones. ¿Y el amoníaco qué es? El amoníaco se comporta como una base, que significa que él puede aceptar protones. Entonces lo que tenemos ahí es una reacción de neutralización ácido-base. Aunque parece una reacción de combinación, aquí lo que tengo es un ácido y una base se neutralizan y además sus números de oxidación no cambian. En un ácido-base no cambian. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí el cloro es menos uno, aquí el hidrógeno es más uno, aquí el hidrógeno es más uno, el nitrógeno tendrá que ser menos 3
Y si miramos aquí en el cloruro de amonio, el nitrógeno sigue siendo -3, el cloro sigue siendo -1 y el hidrógeno sigue siendo +1. Aquí la suma me da 0, aquí me da 0 y aquí me da 0 también. Entonces es una reacción ácido-base. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo bien. Listo. Entonces, ahora sí. No, sí, no, sí. Tengo miedo. Miedo de que... Empecemos con esta. ¿Qué tipo de reacción será esta que yo estoy escribiendo aquí? ¿Qué tipo de reacción será? Ese es un desplazamiento de hidrógeno. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer, ¿cuánto nos queda? Uy, fue pucha, 1 hora nomás. Entonces lo que vamos a hacer en esta hora es, bueno, ya vimos más o menos qué características debe tener una reacción redox y pues la subclasificación que podemos tener, los diferentes tipos. ¿Listo? Y entonces en este caso, lo que vamos a hacer ahora es balancear estas ecuaciones químicas. Para balancear una reacción tipo redox, yo puedo usar tanteo, puedo usar el método algebraico o puedo usar dos métodos nuevos para este tipo de reacciones en particular. Uno que se llama cambio en el número de oxidación o redox normal y la otra que se llama ion electrón. Entonces lo que vamos a hacer primero es ver qué condiciones, qué características debo seguir si yo quiero balancear una ecuación química de este tipo por el método en el cambio en el número de oxidación. El viernes miraremos la de ion electrón. ¿Listo? Y entonces, para poder balancear estas ecuaciones químicas, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar los diferentes números de oxidación que tienen los elementos en los compuestos que participan en la reacción. Entonces, si yo tengo aquí aluminio libre, ¿cierto? El aluminio, se ve como mejor así. El aluminio libre tiene número de oxidación 0, ¿cierto? Aquí, en el ácido clorhídrico, el cloro trabaja con -1, ¿cierto? Y el hidrógeno trabaja con +1. Aquí en el cloruro de aluminio, como producto, aquí el ion cloruro es un halógeno, trabaja con -1, está 3 veces, significa que la carga negativa total será -3, o sea que el aluminio trabaja con +3 acá, ¿cierto? Y aquí el hidrógeno, como quedó desplazado, significa que el aluminio está por encima del hidrógeno en la serie de actividad, ¿cierto? Se está formando hidrógeno gaseoso que tiene número de oxidación 0. ¿Listo? Entonces, primer paso, vamos a poner los números de oxidación de todos los elementos. Segundo paso, segundo paso. Lo que vamos a hacer ahora es ver quiénes están cambiando su número de oxidación. ¿Quiénes cambiaron su número de oxidación? El aluminio, ¿cierto? Que pasó de aluminio 0 a aluminio +3. O sea que, ¿qué le está pasando al aluminio? Se está oxidando, ¿cierto? Entonces, si el aluminio se oxida, alguien se tiene que reducir. ¿Quién se reduce? Pues en este caso el hidrógeno +1 que está por aquí, que se convierte en hidrógeno 0. Él se reduce. Vean que los dos procesos tienen que ocurrir al mismo tiempo, ¿vale? Tienen que ocurrir los dos procesos. Voy a escribir por aquí.
las semirreacciones químicas. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de las semirreacciones? Que no son reacciones como tal, sino que solamente me muestran la oxidación o la reducción. Pero la idea es que la suma de esas dos semirreacciones químicas me tienen que dar mi reacción completa. Entonces yo voy a escribir la semirreacción de oxidación y voy a escribir la semirreacción de reducción química. Entonces, en el caso de la oxidación, pues vamos a poner el elemento que se está oxidando. En nuestro caso, ¿quién es? El aluminio, ¿cierto? Y entonces lo que voy a poner es voy a poner solamente el elemento que cambia. Entonces, aquí en los reactivos, yo tengo aluminio cero que se convierte, ¿cierto? Y en los productos, tengo aquí aluminio, voy a poner aquí aluminio más 3. ¿Sí? Porque ese es el que está cambiando. ¿Listo? Ese cambia. Aquí en este método solamente vamos a poner el elemento que cambia. En el ion electrón es un poco diferente. Y la semirreacción de reducción vamos a poner el elemento que se reduce. Entonces en este caso voy a poner el elemento que se reduce aquí, es el hidrógeno, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí hidrógeno que tiene número de oxidación más 1, porque aquí tiene más 1, hay que tener en cuenta eso, que se convierte. Y entonces fíjense que aquí el hidrógeno hace parte de una molécula. Entonces aquí lo que vamos a poner es hidrógeno. ¿Cuántas veces está el hidrógeno ahí? Está 2 veces, ¿sí? Porque es la molécula de hidrógeno. Y tiene número de oxidación 0. ¿Listo? Entonces, primer paso, vamos a asignar los números de oxidación. Segundo paso, vamos a identificar qué elementos son los que cambian su número de oxidación. Y vamos a plantear las semirreacciones químicas, solamente poniendo los elementos que cambian precisamente su número de oxidación. ¿Listo? Hay algunos que les gusta poner también estos dos H aquí, que lo pueden poner así, si quieren lo pueden poner, pero al final hay que tener en cuenta que la molécula es una molécula diatómica, entonces ustedes lo pueden poner de ambas maneras, no importa. ¿Listo? Por ahora, por el balanceo. A la final, pues tienen que conservar aquí el orden que tiene la molécula. Molécula es H2. Ustedes no pueden poner la molécula 2H gaseoso después. Esto no lo pueden hacer. Pero mientras hacen el balanceo, pues no importa. ¿Listo? Y entonces, ahí apenas tenemos las especies que cambian. Recuerden que estas reacciones químicas se caracterizan por ser reacciones donde hay transferencia de electrones, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Hay muchas maneras de expresar este tipo de reacciones químicas. A mí me gusta hacerlo siempre de la misma manera y eso aplica para todos y no hay necesidad de confundirse. Y es la siguiente, que como aquí hay una transferencia de electrones, pues aquí tienen que ponerse electrones en estas semirreacciones químicas. Nos faltan los electrones, que es lo clave aquí. Y entonces lo que hacemos nosotros es que vamos a poner esos electrones dependiendo si la especie se oxida y se reduce a un lado o al otro lado de la flecha. Es decir, el aluminio pasó de 0 a más 3. Se está oxidando. ¿Qué quiere decir? Que está perdiendo electrones. ¿Cuántos electrones está perdiendo? Pues la diferencia entre estos dos valores. La diferencia entre 0 y más 3 es 3. O sea que significa que durante el proceso se están perdiendo 3 electrones. ¿Sí? Se pierden esos 3. Voy a borrar esto para que no se vea así como tan pesado. ¿Listo? Se perdieron. Entonces a la final, ¿qué voy a tener? Que mi reacción de oxidación, lo que yo tengo es aluminio cero que se convierte en aluminio más 3, pero durante el proceso se pierden los electrones. Recuerden que aquí una de las condiciones es que en la semirreacción de oxidación los electrones se ponen como producto, ¿sí? Porque se están perdiendo. En cambio, en la semirreacción de reducción se tienen que poner como reactivo. ¿Por qué? Porque se están ganando. ¿Listo? Entonces, abajo, ¿qué pasa? Que el hidrógeno más 1 se está convirtiendo en hidrógeno cero, ¿cierto? Entonces, lo que primero tenemos que hacer nosotros es
hacer un balance de materia de las semireacciones químicas. En la de oxidación no hay problema porque yo tengo un aluminio que se convierte en un aluminio, o sea, ya tengo el mismo número de átomos. Pero en la de abajo yo tengo aquí un hidrógeno y aquí tengo dos hidrógenos. ¿Qué significa? Que este de que está aquí a la izquierda yo lo tengo que multiplicar por 2, ¿cierto? Para que haya este balance de masa, tienen que haber el mismo número de átomos. ¿Listo? Y luego, lo que sí hago es poner los electrones. Y entonces, aquí yo tengo más uno, ¿cierto? Que se convierte en cero, ¿cierto? Se está reduciendo, está ganando electrones. ¿Cuántos electrones está ganando? Pues la diferencia entre estos dos valores. Entre estos dos valores tengo un electrón, ¿cierto? Que se está ganando. Pero como son dos átomos de hidrógeno, es uno por cada átomo. O sea que en total lo va a tener un electrón que gana un hidrógeno, pero como son dos hidrógenos, o sea que en total se están ganando dos. O sea que a este lado de la reducción debo ponerle los dos electrones. Dos electrones que está ganando el hidrógeno para convertirse en hidrógeno cero. ¿Listo? Entonces los electrones, recuerden, en la oxidación se deben poner como producto, en la reducción se deben poner como reactivo, ¿sí? O si no se acuerdan de eso, también hay que ponerlos, los electrones se ponen en el lado más positivo, ¿listo? No en el lado más negativo, ¿vale? Entonces en este caso, los electrones los estoy poniendo en el lado más positivo, donde tengo la carga más 3, no donde tengo la carga cero. Y aquí también, los electrones los estoy poniendo en el más positivo, donde tengo más uno, no en el lado que tiene cero. ¿Listo? Ah, ok, listo. Borrar entonces esto un segundito, que no se vea como tan cargado. Listo. Entonces lo que pasa es que yo tengo a la izquierda hidrógeno que es más uno y tengo a la derecha hidrógeno que es cero, ¿cierto? La diferencia entre el hidrógeno uno y el hidrógeno cero en cargas es solamente de una unidad, ¿cierto? De uno que pasa a cero, ¿cierto? Y entonces, si yo pongo uno acá, ese es el electrón que gana solamente un átomo de hidrógeno, ¿sí? Porque hablamos de que pasa de hidrógeno uno a hidrógeno cero. La diferencia solamente es uno. Pero como en la reacción química nosotros no tenemos uno, sino tenemos dos átomos de hidrógeno, ¿qué significa? Que si un hidrógeno gana uno, pues los dos hidrógenos tienen que ganar dos. O sea que este número de electrones tiene que estar multiplicado por la cantidad de átomos que yo voy a tener aquí. Por ende, pues los electrones que gana en total los dos H's tienen que ser dos electrones. ¿Listo? Por lo menos esa primera pregunta un poquito mejor. Andrés, Karen. Ok, porque depende del número de átomos. Si tuviéramos ahí en este caso no dos hidrógenos, sino cuatro hidrógenos, por cada uno de los hidrógenos el cambio sería uno. Pero si fueran cuatro, vamos a suponer, pues el cambio total de electrones tendría que ser cuatro. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a responder la pregunta de Juan y la pregunta de Andrés. Voy a borrar esto un poquito para que se vea un poquito más. Entonces, ¿qué pasa aquí con este lado que tenemos acá? ¿Dónde debo poner yo los electrones? Entonces vamos a imaginarnos que tenemos una recta numérica. ¿Se han visto las rectas numéricas, no? Eso espero. En matemáticas, por lo menos. ¿Listo? Y entonces, como aquí lo que hay es una transferencia de electrones, hay que tener en cuenta que las partículas subatómicas, las principales son tres. Tenemos el neutrón, que no tiene carga. Tenemos el protón, que tiene carga positiva y que generalmente asumimos que es una carga más uno.
Y tenemos el electrón que asumimos que tiene una carga -1. Aquí tenemos transferencia de electrones y hay que tener en cuenta que su carga es negativa. ¿Cuál es la idea de esto que tenemos aquí? Que nosotros tenemos que tener la misma carga en los reactivos que en los productos, ¿sí? Tienen que tener siempre la misma carga. Aquí me quedó feo. Reactivos igual a productos. Y entonces, como esto es negativo, si yo quiero igualar, por ejemplo, el aluminio que es 0 y yo tengo por aquí el aluminio que es +3, ¿cierto? ¿Qué le pasa al aluminio? Que cuando durante este proceso el aluminio empezó siendo 0 y se convirtió en aluminio que es +3. Durante ese proceso hubo un cambio en su número de oxidación de 3 unidades. ¿Qué significa? Que si yo lo represento eso con electrones, quiere decir que durante ese proceso perdió 3 electrones. ¿Sí? Porque cada uno sería -1. El átomo era neutro en un principio, perdió 3 electrones, o sea, los perdió, por ende, al final, él quedó cargado con carga positiva. ¿Listo? Quedó con +3. Como los perdió, tienen que ser electrones que se deben poner como producto. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo mi estado inicial y en los productos corresponde a mi estado final. Mi elemento está perdiendo electrones, por eso esos electrones se ponen como producto. Y si nosotros lo queremos ver de esta manera que está aquí, pues si comparamos las cargas a ambos lados, ¿qué va a pasar? Que al lado izquierdo aquí yo tengo una carga de 0, ¿sí? Porque tengo aluminio 0. Pero en el otro lado, ¿qué tengo? Aluminio que es +3, ¿cierto? Con 3 electrones que tienen carga negativa. Entonces, en definitiva, voy a tener +3, -3, que me da ¿qué? 0. O sea, yo también estoy igualando la carga de los reactivos y la carga de los productos. Y siempre que haya una oxidación, esos electrones deben ponerse como producto. ¿Por qué? Porque se están perdiendo, ¿sí? En el caso de la reducción es al revés. Yo estoy pasando aquí de mi recta numérica, ¿cierto? De un número de oxidación que es +1 en un inicio que se convierte a 0. ¿Cierto? En el estado final. O sea que aquí, para que pueda reducirse en una unidad el número de oxidación, es porque está ganando un electrón, ¿sí? Uno nada más. Pero hay que tener en cuenta también el número de hidrógenos que hay. Un hidrógeno gana un electrón, pero como son dos, o sea que el total de electrones vendría siendo dos, el que gana los hidrógenos y como se están ganando, esos deben ser corresponder al estado inicial de la molécula, que esos dos electrones reaccionan con estos dos para formarme el hidrógeno cero. Y entonces aquí pasa lo mismo, yo puedo igualar las cargas. Las cargas de los productos o del producto aquí vendría siendo cero, ¿cierto? Porque no tiene carga. Y al otro lado, ¿qué va a pasar? Que yo tengo hidrógeno +1 aquí, pero tengo dos hidrógenos, o sea que el total de cargas positivas vendría siendo +2. Para que me dé igual a ambos lados, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que sumarle un -2 aquí, que vendrían siendo estos dos electrones, para que -2 más 2 me dé 0 y aquí me dé 0, para que me igualen las cargas a ambos lados. ¿Listo? Esa es la idea. Pero entonces, más sencillo es verlo de la siguiente. Si yo sé que el aluminio pasa de 0 más 3, se oxida, en la semirreacción de oxidación siempre los electrones se ponen como producto. En la semirreacción de reducción del que se reduce, siempre los electrones se ponen como reactivo. ¿Listo? Esa es la condición. Y aplica todo esto de aquí. Hay que tener en cuenta un balance de cargas también en, en las semirreacciones químicas, que las cargas sean iguales en los reactivos y en los productos, pero entonces es más fácil de ver simplemente, oxidación, electrones van como producto, reducción, electrones van como reactivo. Y tiene que estar ese balance de cargas ahí. No sé si mejor o peor. Igual ahorita vamos a hacer más ejemplos un poco más elaborados. Que queda muy cargado y después no se entiende.
Es que estamos haciendo eso, Julián. Vamos a balancearla precisamente por el método Redox. Digamos que ese es el objetivo. Sí, es que, sí, Karen, es que nosotros podemos verlo de diferentes maneras. Se ponen en el lado más positivo, o se balancean las cargas, o se ponen en la oxidación. Todo aplica a lo mismo, que todos son conceptos similares. Entonces siempre se deben poner los electrones en el lado más positivo, o si es en la oxidación donde como producto, si es reducción como reactivo y eso. Juan, ¿poco mejor o graves? Es que el que mira, Valentina, que el cloro, si tú te fijas, el cloro no está cambiando su número de oxidación. O sea que en estos pasos que llevamos aquí, porque es que no hemos terminado, en estos pasos que llevamos aquí, pues no tenemos en cuenta el cloro. ¿Por qué? Porque el cloro no se oxida ni se reduce, entonces no lo tengo en cuenta. Solamente estoy poniendo los elementos que cambian, que son el aluminio y el hidrógeno, ¿sí? El cloro, ahorita veremos, al final. Como yo estoy balanceando, solamente me interesan los elementos que cambian, ¿vale? Y entonces ya planteé las dos semirreacciones químicas, ya quedaron planteadas, que el aluminio pierde 3 y que el hidrógeno gana 2. ¿Listo? Pero como lo que yo quiero es balancear mi ecuación química, ahora ¿qué debo tener en cuenta? Que los electrones que se pierden tienen que ser exactamente iguales a los electrones que se ganan. Esto se tiene que cumplir sí o sí para que me quede mi ecuación balanceada. Si yo no igualo los electrones, ¿qué significa? Que no estoy balanceando de manera adecuada, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hago yo para poder balancear mi ecuación? Aquí se pierden 3, acá se ganan 2. Entonces lo que yo puedo hacer es calcular el mínimo común múltiplo entre estos dos números que tengan un múltiplo común y nosotros vamos a multiplicar las reacciones químicas para llegar a ese valor. O si lo quieren hacer de manera más fácil, lo único que deben hacer es intercambiar los números. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 3 electrones aquí, pues esta reacción que está aquí abajo yo la debo multiplicar por 3. Y la de arriba, como tengo un 2 aquí, la de arriba la tengo que multiplicar por un 2. ¿Listo? ¿Con qué objetivo hago la multiplicación? Para que los electrones se me puedan igualar. Y entonces, si yo multiplico la de arriba por 2, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener aquí? Aluminio que tiene número de oxidación 0 está una sola vez. Pero cuando yo lo multiplico por 2, ¿qué significa? Que ahora voy a tener 2 aluminios. ¿Que se convierten en qué? Que se convierten en aluminio más 3. Pero el aluminio más 3 inicialmente solamente había uno, pero cuando lo multiplico por 2 voy a tener 2 aluminios. Más, tengo un cambio de 3 electrones aquí que se están perdiendo. Como estoy multiplicando por 2 ya no van a ser 3, sino van a ser 6 electrones, ¿cierto? Ya me quedó mi nueva semirreacción de oxidación después de haber multiplicado. ¿Listo? Luego hago lo mismo con la de reducción química, solamente que esto lo debo multiplicar ahora por 3. Y entonces, ¿qué voy a tener? 2 por 3, 6 electrones por aquí, más 2 por 3, 6 H más por acá. Y como producto tengo la molécula de hidrógeno que solamente está una vez acá. Pero como lo estoy multiplicando por 3, quiere decir que ahora tengo 3 moléculas de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hice con esta multiplicación? Tratar de cumplir que los electrones que se pierden tienen que ser igual a los electrones que se cambian. No siempre. Ahorita les pongo un ejemplo con una de 3 o con 4 oxidaciones y reducciones combinadas. ¿Listo? Por ahora con 2 como para empezar, ¿no? Listo. Y entonces ya tengo mi nueva oxidación y ya tengo mi nueva reducción. ¿Qué es lo clave aquí? Voy a repetir, lo clave es que los electrones que se pierden tienen que ser iguales a los electrones que se ganan.
una manera de igualarlos, ¿cuál es? Intercambiando los números. Y eso fue lo que yo hice aquí. Aquí habían dos, por eso la de arriba la multipliqué por 2. Y aquí habían tres, por eso la de abajo la multipliqué por 3. Otra manera, ¿cuál sería? Calcular el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 e igualar todo, multiplicar por los números necesarios para llegar a ese múltiplo común entre los dos. ¿Listo? En este caso solamente los intercambié. Y entonces ahora sí, ¿qué puedo hacer? Si ustedes se fijan aquí en lo que hicimos al principio de la clase el día de ayer, aquí nosotros planteamos nuestra semirreacción de oxidación y planteamos nuestra semirreacción de reducción química. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la reacción completa, ¿qué va a ser? La suma de estas dos semirreacciones químicas. Entonces lo que vamos a hacer es sumar las semirreacciones químicas. ¿Y cómo se suman las reacciones? Esto es supremamente fácil. Se pone todo lo que esté a la izquierda de la flecha a un lado y todo lo que esté a la derecha de la flecha al otro lado. Y ya. Entonces, ¿qué tengo yo a la izquierda de la flecha? Tengo dos aluminios. Entonces voy a poner aquí dos aluminios que tienen número de oxidación 0. ¿Qué más tengo a la derecha de la flecha? Tengo 6 electrones, ¿vale? Pero entonces fíjense una cosa, ¿para qué nosotros igualamos los electrones? Para poderlos simplificar de la ecuación. Si yo tengo 6 electrones a la derecha y tengo 6 electrones a la izquierda, bueno, mentiras, derecha e izquierda, no me entendieron, ¿no? Izquierda y derecha, ¿qué puede pasar? Que se van a cancelar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tengo el mismo número a ambos lados. Es como si fuera un guión espectador, aunque no es tan espectador, ¿no? Pero los tengo al mismo lado, la misma cantidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues los quito, ¿sí? Porque estos que se perdieron ya los ganó el otro. Entonces no hay necesidad de ponerlos. Entonces realmente lo único que está a la izquierda, ¿qué sería? Los dos aluminios y los 6 H's más. ¿Cierto? ¿Y qué tengo a la derecha de la flecha? Tengo 2 aluminio más 3 más los 3 hidrógeno 2. ¿Listo? Y entonces lo que yo tengo aquí ya son mis especies que cambian su número de oxidación, que están balanceadas. O sea, ya está balanceado el aluminio y ya está balanceado el hidrógeno. ¿Por qué? Porque lo que hicimos en este proceso fue mirar cuántos electrones se perdían y se ganaban e igualamos las cantidades. Entonces ya los balanceamos. Entonces a la final, ¿qué es lo que tenemos que hacer para responderle ahora a Valentina? Nos falta el cloro, ¿cierto? Lo único que balanceamos fue el aluminio y el hidrógeno. Entonces, para poder balancear el cloro que yo tengo aquí, en esta reacción química, después de haber balanceado los elementos que cambian su número de oxidación, lo que vamos a hacer es balancear los elementos que no cambiaron su número de oxidación. Y entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Estos valores que yo tengo aquí, los vamos a poner aquí arriba en nuestra ecuación completa. Es decir, aquí yo tengo dos aluminio cero. ¿Dónde está el aluminio cero? Aquí. ¿Cuántos deben haber? Dos. Entonces le pongo un 2. Tengo 6 hidrógenos más uno. ¿Dónde está el hidrógeno más uno? Aquí. ¿Cuántos deben haber? 6. Entonces le pongo un 6 aquí afuera. Recuerden que el de cantidad siempre es el de afuera. Nunca se puede modificar el número que está dentro. Ojo con eso. El aluminio más 3, ¿dónde está? Aquí. ¿Cuántos deben haber? Dos. Entonces pongo un 2 aquí. El hidrógeno cero está aquí. ¿Cuántos deben haber? Tres moléculas de hidrógeno diatómico. Entonces, aquí deben haber tres. ¿Listo? ¿Y qué hago? Los que no los balanceé por el método Redox los tengo que balancear por tanteo. Entonces me falta el cloro. Aquí hay 6 cloros. Y aquí hay 2 por 3, 6 cloros también. ¿Qué significa? Que no tengo que hacer nada más porque ya el cloro me quedó balanceado. Entonces, esta es mi ecuación química redox balanceada por el método en el cambio en el número de oxidación. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo, precisamente. ¿Muy mal? ¿Preguntas?
Si no tuviera, lo tengo que balancear por tanteo, Karen. Pero como ya balanceé las especies redox, pues las otras ya se pueden balancear un poco más fácil. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Creo que alcanzamos a hacer uno más, nada más. Bueno, pero seguimos el viernes, no hay problema. Sí, porque ya son las 8:22. Jue madre. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya voy a hacer otro, todo bien. Pero con respecto a este, antes de que lo borre. Listo, vamos a hacer otro. Chais, sin borrar. Listo. Vamos a hacer otro. Bueno, que esto es inorgánico. Que yo tengo unos por aquí. Uno de estos. No me deja ver. Listo. Hagamos este largote. Me gusta ese. Estos son más chéveres aún. Sí, Nicolás, siempre se deben cancelar porque el objetivo es que los electrones que se pierden tienen que ser igual a los que se ganan. Digamos que esa es la idea. Entonces, nitrato de potasio, creo que este lo balanceamos por el algebraico, ¿no? Que no me acuerdo si lo hicimos o no. Entonces me acordarán si lo hicimos por el algebraico este. Vamos a comparar con el Redox. ¿Cuál es más fácil, más breve? Creo que sí, ahora no me acuerdo. Ah, mientras termino de escribir, quiero hacerles una consulta. ¿A quién le gustaría tener tutorías con un estudiante de quinto semestre, con una estudiante de quinto semestre, los días viernes a las 2 de la tarde? ¿Les gustaría tener tutorías? Sobre todo este tercer corte creo que es más necesario, sobre todo por el balanceo y lo que viene que es estequiometría. Entonces no sé si les gustaría tener, además obviamente de mi tutoría que es hoy, el día viernes a las 2 de la tarde, tener tutoría con una chica que es pilópaga y es de quinto semestre. Pues me pueden contestar ahí si quieren, ¿no? Obviamente, que la idea es que ella haga tutorías los viernes. Listo, entonces les voy a dejar el contacto en el aula virtual, ¿listo? Para que le escriban y coordinen con ella para los viernes, ¿listo? Y puedan hacer tutorías y puedan resolver duditas que puedan tener. Entonces vamos a balancear esta porque creo que no alcanzamos a más 8:26. ¿Listo? Y el viernes seguimos, todo bien. Entonces esta ya la hicimos, Valentina ya me acordó bien, gracias, que lo hicimos por el método algebraico. Entonces ahora vamos a balancearla por el método Redox. Entonces el primer paso siempre es asignar los diferentes números de oxidación que tienen los elementos. Entonces aquí, nitrato de potasio, metal alcalino, potasio siempre será más uno. Carbonato de sodio, metal alcalino, el sodio siempre será más uno. Nitrito de potasio, potasio más uno. Cromato de sodio, sodio más uno. Sulfato de sodio, sodio más uno. ¿Sí? Regla número 2, metales alcalinos siempre tendrán número de oxidación más uno. Regla número 3, oxígeno, aquí menos 2. Aquí menos 2. Aquí menos 2. Me falta aquí. Aquí menos 2.
aquí menos 2, aquí menos 2, aquí menos 2. ¿Sí? Voy identificando los números de oxidación. ¿Cuál debe ser el número de oxidación del nitrógeno aquí en este compuesto? En el nitrato. Entonces, muy bien, Juan. Nitrógeno tiene que ser más 5. Recuerden que el nitrato siempre será menos 1 y es porque el nitrógeno trabaja con más 5. Este también lo hicimos la clase pasada. Sulfato siempre será la carga total del ion sulfato menos 2 porque el azufre tiene número de oxidación más 6. O sea que aquí también es sulfato, el azufre también tiene que ser más 6. Si ustedes hacen la cuenta, ahí nos da 0, ¿cierto? Aquí, el nitrógeno, ¿qué número de oxidación tiene en el nitrito de potasio? Listo, más 3, perfecto. Aquí el nitrógeno es más 3, ¿vale? Y ya el otro nitrógeno ya lo pusimos bien. El carbono, acá, ¿qué número de oxidación debe tener? Aquí en el ion carbonato, carbonato de sodio. Listo, aquí el carbono tiene que ser más 4. Y aquí en el dióxido de carbono, pues el carbono también tiene que ser más 4 para que la suma me dé 0. Y el que me falta es el cromo. Entonces, si ustedes miran aquí, si el ion sulfato tiene carga menos 2 completo, todo este ion sulfato, y está 3 veces, menos 2 por 3 menos 6. O sea que esta parte tiene que ser más 6 dividido entre dos átomos, o sea que cada cromo tiene que ser más 3. O lo hubieran podido ver aplicando la regla esta del aspas. Este 2 corresponde al ion sulfato, muy bien, carga menos 2, y este 3 al cromo. ¿Listo? Y en este ladito, ¿cuál debe ser el número de oxidación del cromo? Aquí que el cromo, ¿qué número de oxidación debe tener? Sofía dice que 7, Juan 6, 6, 6, 6. Entonces sí, aquí el cromo debe ser 6, ¿cierto? Porque menos 2 por 4 menos 8, hay que recordar que aquí hay dos sodios, entonces aquí me da más 2, el cromo tiene que ser más 6, ¿cierto? Bien. Y entonces vamos a identificar los elementos que cambian su número de oxidación. ¿Quiénes están cambiando? El potasio no está cambiando. El nitrógeno pasa de 5 a 3, ¿cierto? Entonces el nitrógeno está cambiando. El oxígeno no cambia. El cromo está pasando de 3 a 6. Entonces también está cambiando. El azufre no cambia, el oxígeno no cambia, el sodio no cambia, el carbono no cambia, el oxígeno no cambia. Entonces en este caso solamente están cambiando dos. No quiere decir que siempre cambien dos. Bueno, hoy no alcancé a hacer unos ejemplos de esos, pero el viernes sí alcanzo a hacerlos. Pueden que cambien tres o pueden que cambien cuatro elementos al mismo tiempo. En este caso solamente están cambiando dos. Por eso, digamos que el objetivo era hacer primero los más sencillitos e irle subiendo el nivel. Y entonces vamos a plantear la semirreacción de oxidación y vamos a plantear la semirreacción de reducción. ¿Quién se está oxidando? El que se oxida es el que aumenta su número de oxidación. Entonces, ¿quién lo está aumentando? El cromo, que pasa de 3 a 6, es el elemento que se oxida, ¿cierto? Y el que se reduce, pues es el que disminuye su número de oxidación, o sea, el nitrógeno que pasa de 5 a 3 se reduce. Recuerden que las dos cosas deben ocurrir al mismo tiempo. No pueden haber solamente oxidaciones o solamente reducciones. ¿Listo? Porque después, así he pasado con mucha gente, se confunde y solamente me dicen, no, pero solamente se oxida y nadie se reduce. No, tienen que ocurrir los dos procesos al mismo tiempo. ¿Listo? Y entonces lo que vamos a hacer es poner precisamente esos elementos que cambian aquí en las semireacciones químicas. Entonces el que se oxida es el cromo. Entonces aquí vamos a poner el cromo. Cromo que tiene ¿qué número de oxidación? Tiene número de oxidación más 3. Pero ¿cuántos cromos habían originalmente? Si ustedes se fijan aquí, hay dos cromos. ¿Qué significa? Que en la semireacción debo poner que hay dos cromos que tienen número de oxidación más 3. Fíjense que el número tiene que concordar con el que había originalmente en la molécula. Hay dos, debo poner dos.
que se convierte en ¿qué? Que se convierte en cromo. Aquí solamente hay uno, ¿cierto? Entonces vamos a poner solamente ese que está ahí, cromo, que tiene número de oxidación más 6. ¿Listo? Y la de abajo, la de reducción, pues vamos a poner el nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos hay aquí? Solamente hay uno. Vamos a poner nitrógeno, que en un principio tiene número de oxidación más 5. ¿Por qué más 5? Porque aquí tiene más 5, ¿cierto? Que se convierte en nitrógeno aquí, en los productos, que tiene número de oxidación más 3. ¿Listo? Más 5 que se convierte en más 3. Esos son los elementos que cambian. Entonces lo que debemos hacer ahora es que vamos a balancear el número de átomos correspondientes en cada semireacción química. Tenemos que hacer ese balance de masa. Y entonces, aquí originalmente hay dos cromos. ¿Qué significa? Que aquí al último tengo que ponerle también un 2, porque debo balancear la masa. Tienen que haber dos cromos 6. ¿Listo? Y en el caso de la de abajo, aquí tengo un nitrógeno y aquí también tengo un nitrógeno. O sea que ya está balanceada la masa, por lo menos. ¿Qué nos falta poner? Nos falta poner los electrones, ¿cierto? Y entonces vamos a ver los electrones. Como es la oxidación, en la oxidación siempre se pierden los electrones. O sea que los electrones tienen que ir como producto, ¿sí? La otra razón, los electrones siempre se deben poner en el lado más positivo. La otra razón, que la suma de cargas de reactivos tiene que ser igual a la suma de carga de productos. Entonces lo vamos a ver, para verán que las tres condiciones se cumplen. Ustedes verán cuál condición es la que quieren escoger. ¿Listo? Entonces yo voy a tomar la de oxidación que siempre se ponen como producto, o sea que los electrones tienen que ir a este lado. Y en la reducción los electrones tienen que ir a este lado, ¿vale? ¿Cuántos electrones? Entonces fíjense que el cambio es de 3 que se convierte en 6. O sea que la diferencia entre 6 y 3, pues es 3, ¿cierto? O sea, se están perdiendo 3 electrones, pero por cada cromo. ¿Cuántos cromos tenemos? Tenemos 2. O sea que el total de electrones que se pierden serían 3 por 2, o sea, 6 electrones. ¿Sí o no? 6 electrones los que se están perdiendo. ¿Correcto? ¿O hay dudas con respecto a ese número? Antes de que sigamos, con confianza, tranquilos que estamos aprendiendo. Si hay una pregunta, listo, perfecto, no hay problema. Entonces, mira, Mariana, estamos pasando de un cromo que es más 3 a un cromo que es más 6. O sea que la diferencia entre estos dos valores, ¿cuántos electrones o cuántas unidades son? Son 3 unidades, ¿cierto? Pero son 3 unidades por cada cromo. O sea, 3 unidades por un cromo. Pero como tenemos dos cromos, pues a la final el cambio no pueden ser 3, sino deben ser 6. La multiplicación entre 3 por 2. Porque si hubieran, por ejemplo, 5 cromos, ¿sí? Vamos a exagerar aquí la vaina. Un cromo hay un cambio de 3 electrones. O sea que 5 cromos, pues el cambio tendría que ser de 15, de multiplicar 3 por 5. Pero en este caso sería esto, ¿no? Serían 6 electrones. Sí, señora. Exactamente, Karen. Exactamente. Por eso son 6 electrones. Porque el cambio de 3 a 6 solamente es por un cromo. Para 2, pues serían 6. Entonces, un poquito mejor, Mariana, Karen. Antes de seguir, listo, perfecto. Perfecto. Y entonces, ya, tenemos 6 electrones. Fíjense que los puse como productos. Otra manera de verlo, ¿cuál es? La que les decía, que la suma de las cargas de los reactivos y productos tiene que ser la misma. Vean, 2 por 3, aquí en los reactivos 2 por 3 me da 6, ¿cierto? Y entonces aquí en los productos 2 por 6 me da 12, ¿sí? Pero aquí tengo 6 electrones y recuerden que los electrones tienen carga negativa, o sea que serían 12 menos 6, que me da ¿cuánto? 6. Vean, 6 de un lado, 6 al otro lado. Me da lo mismo. Si bien ustedes pueden escoger cualquier razón, por facilidad, a mí me parece que por facilidad, siempre que haya una oxidación, pues lo ponemos como productos y ya. Siempre que haya una reducción, los ponemos como reactivos. Y vean que es exactamente lo mismo, asumiendo que las cargas sean iguales a ambos lados. ¿Sí? Se tienen que cumplir. Y entonces en el caso del de abajo, es más fácil,
porque solamente tenemos un átomo, ¿cierto? Y entonces el nitrógeno que pasa de 5 a 3. ¿Cuál es la diferencia entre 5 y 3? Pues 2 unidades. Y como está disminuyendo, ¿cierto? Es porque está ganando 2 electrones, nada más, ¿cierto? El más 5 gana 2 electrones, vean, 5 menos 2 me da 3, que es igual al otro lado, 3 y 3. Las cargas se están igualando, ¿listo? Entonces, listo, ya balanceamos nuestras dos semireacciones químicas, ya las balanceamos, ¿listo? Tenemos 6 en un lado y tenemos 2 en el otro lado, ¿listo? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Lo que debemos hacer ahora es sumar mis dos semireacciones químicas, las debemos sumar, pero las debemos sumar con el mismo número de electrones. Y entonces fíjense que aquí hay un 6 y aquí hay un 2. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Pues lo que hicimos ahorita, intercambiar los números, que la de arriba la multipliquemos por 2 y la de abajo la multipliquemos por 6. Pero es aún más fácil de la siguiente manera. Fíjense que 6, que es el cambio de electrones aquí, 6 es múltiplo de 2. ¿Por qué número tengo que multiplicar al 2 para que me dé 6? Por 3, ¿cierto? Entonces, la de abajo la voy a multiplicar por 3 con el objetivo de que el número de electrones sea exactamente el mismo y la de arriba la voy a dejar exactamente igual. O sea, la de arriba no le voy a hacer nada, ¿sí? No hay necesidad. Aquí en este paso ustedes pueden hacer lo que quieran, pero lo importante es que el objetivo es que el número de electrones que se pierden tienen que ser igual al número de electrones que se ganan. Entonces, si ustedes multiplican este por 2 y esta por 6, pues también estaría bien. Solamente que al final les tocaría simplificar, ¿sí? Porque recuerden que siempre la ecuación tiene que tener los números enteros más pequeños. Entonces, lo que ustedes quieran hacer, mejor dicho, lo importante es igualar el número de electrones. Entonces, yo prefiero hacer esto, porque es más fácil y no tengo que simplificar. Le dejo la de arriba igual y la de abajo la multiplico por 3. O sea, ¿qué voy a tener en definitiva? Entonces, voy a volverla a escribir aquí. Voy a tener 2 cromo más 3, que se convierte en 2 cromo más 6, y durante ese proceso se pierden 6 electrones. ¿Listo? La dejé exactamente igual. Y ahora la de abajo la debo multiplicar por 3. O sea que voy a poner aquí 2 por 3, 6 electrones, más 1 por 3, pues 3, nitrógeno 5. Y aquí en los productos voy a tener 1 por 3, 3, nitrógeno más 3. ¿Sí? Y, y ahora sí las puedo sumar. Recuerden, ¿cómo se suman las ecuaciones? Pues todo lo que esté a la izquierda y todo lo que esté a la derecha. Y ya. Tengo 6 electrones aquí. Vean, curiosamente nos dio parecido al ejercicio anterior en cuanto al número de electrones. No necesariamente tienen que ser 6 siempre, ¿no? Eso es una casualidad de la vida. 6 electrones a un lado, 6 electrones al otro lado, se van a cancelar. ¿Listo? Que tengo el mismo número de electrones. Por eso es que nosotros multiplicamos. ¿El objetivo cuál es? Cancelar el número de electrones que haya a ambos lados de la ecuación. Y voy a poner aquí, ¿qué tengo a la izquierda? Tengo 2 cromo más 3 y tengo más 3 nitrógenos más 5. ¿Sí? ¿Y qué tengo a la derecha? Tengo 2 cromo 6 más 3 nitrógeno más 3. ¿Listo? Entonces ya tengo mis elementos que cambian su número de oxidación, ya los tengo balanceados. ¿Cuál es el último punto que tengo que hacer acá? Entonces, voy a la ecuación completa, que es esta ecuación que está aquí arribota, ¿sí? Y lo que voy a hacer, vamos a cambiarle el color que se hace una diferencia notoria aquí, es subir estos números que yo tengo acá. Tengo que hacer un balance aquí con el número de átomos que me quedaron en mi ecuación balanceada, bueno, los que cambian su número de oxidación. Entonces tengo 2 cromo más 3. Vean, tengo 2 cromo más 3 aquí. Eso fue lo que me quedó. ¿Dónde está el cromo más 3? Aquí. ¿Cuántos deben haber? 2. Ah, aquí ya están los dos. Listo, perfecto. O sea que el coeficiente que debe ir aquí debe ser un 1.
¿Por qué debe ser un 1? Porque aquí ya tengo los dos cromo más 3 que yo necesito. ¿Listo? Entonces hay que fijarse en la cantidad que hayan acá. Aquí deben haber 2 y aquí ya estaban las 2. O sea que aquí yo no tengo que multiplicar ni por 2 ni por 3 ni por lo que sea, sino simplemente multiplicar por 1, porque ya tengo mis dos cromos. ¿Dónde tengo el nitrógeno más 5? Aquí. ¿Cuántos deben haber? 3. ¿Aquí cuántos hay? 1. Ah, bueno, entonces significa que aquí afuera tengo que multiplicarlo por 3. No, no hay necesidad de poner el 1, sino solamente es como para dar el efecto de mi voz y la imagen ahí, para que se resalte. Pero no hay necesidad de poner el 1, obviamente. Entonces aquí deben ir el 3. ¿Dónde tengo el cromo más 6? Lo tengo aquí. Vean, aquí está el cromo 6. ¿Cuántos deben haber? Deben haber 2. O sea que aquí a la final, aquí afuera, debo poner un 2, ¿cierto? Para que me queden los dos cromos 6. ¿Dónde tengo el nitrógeno más 3? Ah, tengo el nitrógeno más 3 aquí. ¿Qué número debe acompañar al nitrógeno? Deben haber 3. Aquí solamente hay uno, entonces aquí le pongo un 3. Entonces, ¿qué hice? Que ya los elementos que cambiaron su número de oxidación, ya los balanceé. ¿Qué hago con los elementos que me faltaron? Voy a quitarle todo esto aquí para que no quede tan recargado de vainas. Recuerden que igual en los compuestos a la final no tienen que llevar ningún número arriba. Aquí lo hago yo solamente para que veamos los números de oxidación y cómo cambian, pero realmente eso no se debería poner. Que va a poner el sodio. Listo. Entonces vamos a balancear los que nos quedan por tanteo. Entonces el potasio no participa acá, entonces vamos a verificarlo. El potasio ya está balanceado aquí, tengo 3 y tengo 3. Ah, ya está balanceado, ¿cierto? El cromo, pues ya obviamente ya sabemos que está balanceado. ¿Listo? ¿Quién está balanceado? El nitrógeno también. Tenemos 3 nitrógenos aquí y tenemos 3 nitrógenos acá. Ya está balanceado. ¿Quiénes nos faltan? Nos falta revisar el sodio, el carbono, el azufre y el oxígeno, ¿cierto? Y entonces, si vamos a balancear por tanteo los últimos que nos faltan, recuerden que hay algunas recomendaciones que debemos seguir. Y es primero metales, no metales, hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Entonces, el metal que nos falta, ¿cuál es? El sodio. Tenemos sodio aquí 2 veces y tenemos sodio aquí y tenemos sodio aquí. Entonces, fíjense que el sodio, tenemos un problema con el sodio. El sodio está en 3 compuestos. Y entonces la otra recomendación que nos dicen es primero balanceemos los átomos que estén en menos compuestos. Entonces, antes de balancear el sodio, ¿cierto? Recuerden que estoy haciendo tanteo, o sea que tanteo puede ser como yo quiera hacerla. Antes de balancear el sodio, yo personalmente antes de hacerlo, pues prefiero balancear el azufre. ¿Y por qué el azufre primero? Porque el azufre está en un compuesto aquí y está en un compuesto acá, ¿sí? En cambio el sodio está en 3. Entonces yo prefiero balancear primero el azufre y luego el sodio. Y entonces, ¿cuántos azufres hay aquí? 3. ¿Cuántos azufres hay aquí? 1. Significa que aquí afuera tengo que multiplicarlo por un 3. Y ahora sí puedo balancear el sodio. ¿Por qué sí lo puedo balancear? Porque ya sé qué coeficiente debe llevar acá y ya sé qué coeficiente debe llevar acá. Entonces aquí en total voy a tener 3 por 2, 6 sodios, 2 por 2, 4 sodios, 4 y 6, 10 sodios. Y aquí tengo 2, o sea que aquí debe ir un 5. Y luego tengo 5 carbonos aquí, ¿cierto? Tengo un carboncito aquí, entonces debo ponerle un 5. Y si miramos, 3 por 3, 9 oxígenos, más 3 por 4, 12 oxígenos, más 5 por 3, 15 oxígenos. Y entonces ahí la suma 15 más 9, 24 y 12, 36. 36 oxígenos en un lado. Aquí voy a tener 3 por 2, 6, 2 por 4, 8, 3 por 4, 12, y 5 por 2, 10. 8 más 12, 20, más 10, 30, más 6, 36 oxígenos. Entonces ya me queda mi ecuación química balanceada, ¿sí? Primero balanceo los que cambian su número de oxidación y los que me hagan falta los balanceo por tanteo. En esta se ve como ligeramente sencilla y uno diría, pues yo podría balancearla de por tanteo desde el principio, pero hay otras reacciones un poco más complejas que sí es necesario hacer todo esto que hicimos aquí. Por ejemplo, la del parcial,
¿cierto? Que dan números tan grandes, pues entonces por tanteo sería casi que imposible. Por eso es que hacemos primero un balanceo de este tipo. ¿Listo? No siempre, Soar. Los coeficientes, la idea cuál es? Que en el método Redox, pues vamos a definir ya esos números. No siempre tienen que cambiar. Fíjate que aquí no cambiaron. Hay algunos ejemplos en los que pueden cambiar. ¿Y por qué pueden cambiar? Porque el elemento puede que solamente se oxide o se reduzca de manera parcial. Y entonces, ¿por qué es necesario? Porque créeme que es necesario balancearla porque no siempre se pueden hacer por tanteo tan fácil. Si yo, por ejemplo, te pongo una oxidación de un compuesto orgánico, créeme que por tanteo te puedes quedar toda la vida tratando de balancearla. Entonces, de alguna manera, el redox lo que te hace es agilizar el proceso, es un catalizador para que te rinda más. Fíjate que por tanteo, de pronto tú puedes llegar a resolver esta ecuación que está aquí, pero te puedes demorar bastante. Pues aquí nos demoramos porque además lo estamos explicando, ¿no? Mientras uno lo explica, pues se demora haciéndolo. Pero si uno no le tiene que explicar, uno puede hacer esta vaina supremamente rápido, ¿cierto? Y además, si yo les pongo, por ejemplo, la del parcial para que me la balanceen por redox, ahí te darás cuenta que sí es necesario hacer todo este proceso porque simplemente por tanteo no lo vas a lograr. Y fíjense que por algebraico también era difícil. Bueno, difícil en el sentido que tenían que fijarse ustedes que tenían que reemplazar muchas ecuaciones en las otras, hacer mucha aritmética. Sí, pero este método lo van a ver mucho porque hay muchas reacciones redox importantes, sobre todo las que ocurren dentro del organismo, todas son eh, redox, su mayoría. Si Vicky, no te están llegando los videos, te deben llegar por correo. Te debe llevar un enlace para que lo puedas descargar por Drive o cuando entres al calendario de Google, ahí te debe quedar la grabación, ¿sí? Para que me confirmes. Ve tan raro. Y en el calendario, verifíquense ahí en el calendario a ver si les queda. O sea, entren allá a su correo electrónico o al usuario y allá en los punticos allá arriba buscan calendario. Y ahí debería quedar aquí arriba. Entonces entran a la sesión y ahí les debería quedar guardado. Bueno, si no, yo los estoy montando en YouTube. ¿Ya lo vieron? Sí. Porque aquí, pues yo no sé si quieran entrar aquí. Yo estoy subiendo todos los videos aquí a YouTube, si quieren, de todas las clases que hemos tenido, si lo quieren como más fácil. Aquí está la nomenclatura de lo que vamos de reacciones. Ta, 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 ta. Ahorita más tarde subo este. Si quieren, ¿no? Obviamente. Entonces les voy a copiar ahí. Si les queda más fácil de pronto de ver por ahí, se los voy a poner ahí en el chat. Y ahorita que me llegue el video, inmediatamente lo subo. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta con respecto a este? Valentina dice que largo, pero créeme que a veces es mucho más fácil empezar por el Redox que por cualquier otro método. Créeme, créeme. Entonces, ¿qué les voy a pedir de tareita para el viernes? Solamente tareita para que ustedes vayan repasando. Quiero que estas primeras que están por aquí, ustedes le hagan el balanceo Redox, que lo empiecen a hacer, ¿vale? De todas maneras, el viernes vamos a continuar, vamos a hacer más ejemplos de cómo se balancea por este método porque ya no alcanzamos. 8:52, ¿listo?
para que vayan haciendo estos ejercicios, porfa. Dana, señora. ¿De acuerdo? Creo que las diapositivas yo ya las había dejado ahí. Ahí están los ejercicios para que los vayan viendo, ¿listo? Vayan repasando también de ahí, porfa. Entonces, si no tienen preguntas del último ejercicio, entonces podemos ir terminando. Los que se quieran ir ya a comer algo, bueno, no sé, o a seguir durmiendo. Ah, ok. Que tú pusiste dos cromo en lugar de cromo 2. Ah, ok, aquí. No, mira que está balanceado. ¿Este punto, me dices tú? Este que estoy resaltando aquí. Vele el color. ¿Este? Porque mira, Dana, que aquí hay dos cromos, ¿cierto? Entonces lo que hice al principio fue poner que habían dos cromos. ¿Y por qué lo cambié con respecto al ejercicio anterior? Es que en el ejercicio anterior, ¿te acuerdas que había hidrógeno como producto? Y el hidrógeno gaseoso, pues, es una molécula diatómica, entonces yo lo puse tal cual en la semirreacción. La puse tal cual. Pero en este caso, fíjate que el cromo está unido al ion sulfato y el cromo está dos veces. Entonces, lo que hice yo fue decir que en esa reacción química, el cromo en ese compuesto está dos veces. ¿Sí? ¿Qué pasó a la final? Que me siguieron quedando los dos ahí, ¿cierto? Los mismos dos. Y cuando yo subo los números para mirar y corroborar aquí, me doy cuenta que ya están los dos cromos, ¿sí? Ya están los dos cromos, por eso pues no me va a afectar nada porque yo tengo que multiplicar simplemente por uno, o bueno, dejarlo exactamente igual, porque ya tengo los dos cromos que necesito, ¿sí? Porque eso es lo que me dice la ecuación balanceada aquí. Deben haber dos, nada más. Y yo lo bajé en el sentido de que deben haber dos cromos, o sea que ¿me afecta el balanceo? Sí, porque los tengo que tener en cuenta desde el principio. Desde el principio vimos que habían dos cromos, porque eso es lo que hay en la molécula. Hay dos cromos. Por eso lo puse tal cual aquí en la semirreacción. Sí, si quieren lo pueden poner también cromo 2 así, si ustedes quieren, pero a la final, ¿qué va a pasar? Que ustedes deben multiplicar de todas maneras por 2 aquí, porque la idea es que deben haber el mismo número de átomos de cromo. Entonces, en definitiva, les va a quedar cromo 2 aquí más 3, que en definitiva vendría siendo exactamente lo mismo que está acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Dana? Bien, listo. Perfecto. O sea, no importa, porque fíjate que siempre debemos mirar es cuántos tenía yo al principio, porque eso no puede cambiar. Si hay dos, debo poner dos. Si aquí hubieran cuatro, tengo que poner cuatro cromos. Tienen que haber cuatro. ¿Listo? Y así hago el balanceo. Vale. Listo. Si no tienen más preguntas o alguien más por ahí, no, ustedes por madrugar. Tan terrible esta vaina. Chao, que estén muy bien. Chao. En la de reacciones, Majo. O sea, es la misma de reacciones que llevamos desde las de precipitación. Todo está en un solo archivo. Entonces ya están como al final los ejercicios. Chao, Mafe. Nos vemos. Mucho juicio. Ayuden en la casa a hacer aseo, a hacer el almuerzo. Chao, Gaby. Nos vemos. Que estén muy bien.